Buenas noches a todos, una vez más. En nombre de la Universidad Católica Santo Domingo, su rector, el padre José Luis de la Cruz, y el Centro de Investigaciones y Ciencias de la Familia, y su director, el padre Rafael Santana Durán, les damos la más cordial bienvenida al webinar de la noche de hoy, titulado Estrategias para combatir la depresión infanto-juvenil y prevenir el suicidio, a cargo de la doctora Rebeca López. La doctora Rebeca López es especialista en psiquiatría con una especialidad en niños y adolescentes. Además, cuenta con un diplomado en neuropsicología infantil. Esperamos que la noche de hoy este webinar sea de su agrado. Bienvenidos. Muy buenas noches y muchas gracias a todos los padres, maestros, a todos los psicólogos, colegas y a los jóvenes que se han unido y que han esperado este ratito en la sala de espera. Quiero agradecerles por estar conmigo esta noche compartiendo este tema tan importante. La verdad es que me siento muy feliz de poder hablar un poquito sobre lo que es la depresión. Pues como sabemos, la Organización Mundial de la Salud habla de que alrededor del 3.8% de la población mundial padece de depresión, lo que quiere decir que existe alrededor de 380 millones de personas actualmente padeciendo esta entidad. Y los niños y adolescentes de nuestro país no están exentos de padecer la misma. Por lo mismo, debo decir que realmente el preparar este tema me ha sido bastante retador, ya que la población que está compartiendo este tema conmigo esta noche es muy variada y al mismo tiempo me ha servido para buscar ayuda y soporte en muchos jóvenes y preguntarles qué quieren escuchar esta noche, qué quieren que yo hable específicamente. Es por tanto que algunas preguntas que ellos me hicieron van a verlas más adelante, puesta obviamente con otros nombres para salvaguardar la identidad de esos jóvenes que quisieron compartir conmigo y decirme qué querían escuchar. Sin más preámbulo, voy a darle inicio a lo que son los puntos a tratar sobre la conferencia o el webinar de hoy. Vamos a hablar sobre, de manera general, esto es en vivo y la computadora no me está respondiendo. Muy bien. Vamos a hablar sobre algunas generalidades, también cuáles son las causas que llevan a las personas a padecer de esta enfermedad. De igual forma, cuáles son los síntomas que se presentan con mayor frecuencia dependiendo de la edad o el rango de edad en que se encuentren nuestros pequeños. Y por último, sobre el manejo y obviamente las estrategias que cada padre, maestro y obviamente también el paciente va a presentar. Y no puedo empezar a hablar sobre depresión sin hacer la salvedad entre lo que es tristeza versus depresión, que no es lo mismo. Es importante saber que los niños y adolescentes van a presentar en diferentes momentos y por diferentes causas cierta tristeza. No es lo mismo que mamá me diga que no puedo salir a jugar con los amigos o que no voy a ir el fin de semana a visitar a la casa de la abuela y yo me sienta triste o la pacientita se sienta triste, se siente irritable, se siente enojada. Y esa tristeza suele durar unos pocos días. Ahora bien, cuando hablamos de depresión como un trastorno, una enfermedad mental como tal, estamos hablando de que ese sentimiento de tristeza va a durar varios días, la mayor parte del día, y va a venir acompañado de otros síntomas que van a marcar lo que es un impacto en la vida de este niño. ¿Cuáles son los aspectos que se suelen ver más afectados en nuestra población? Pues tenemos que el desarrollo general de los niños se va a ver afectado viéndose una baja tasa de crecimiento en los pequeños, así como también un índice disminuido en el peso. De igual forma, se puede ver afectada lo que es el rendimiento escolar de los pequeños y se va a ver afectada también el establecimiento o el compartir de estos
con los niños de su entorno. Una de las preguntitas que me hizo una de las pequeñas, que en este caso la voy a llamar Minnie Mouse, de 10 años, esta sí de su edad, me preguntó, Rebeca, ¿y qué es lo que produce la depresión? ¿De dónde viene eso? Entonces, para lograr entender cómo se produce la depresión, tenemos que recordar que no es el órgano principal de dirigir nuestras emociones, de dirigir el resto de nuestro cuerpo, es nuestro cerebro. Nuestro cerebro es el que se encarga de que nosotros podamos respirar y ver ahora mismo a través de esta computadora a una doctora hermosa, rubia, de ojos verdes que les está hablando. Y si no me ven así, deben chequear el lente de su PC o de su celular porque hay un fallo. Pero ya en serio, realmente nuestro cerebro es el que se va a encargar de mediar todo lo que es la interacción de nosotros con nuestro entorno, cómo vamos a ver lo que nos ocurre alrededor y cómo vamos a experimentar esas emociones. El cerebro, si se ve afectado de alguna u otra forma, pues también va a alterar lo que es nuestra visión del mundo que nos rodea. Dentro de los factores que pueden llevar a que venga o se presente un trastorno depresivo mayor, tenemos factores genéticos. Se habla de que el 40 al 65% de los pacientes que sufren de depresión, principalmente los niños y adolescentes, ya tienen una herencia, es decir, que mamá, abuela o tía también sufrieron de depresión. Pero no se necesita únicamente este factor. Realmente los trastornos en general, los trastornos mentales necesitan de un conjunto de factores que se ven entremezclados para que se dé o se presente una patología de índole de salud mental. Y en el caso de la depresión, aparte de los factores genéticos, también hay factores neuroanatómicos, es decir, hay partes de los cerebros de los niños que padecen depresión que están un tanto o hipodesarrollada, que no llegaron a su punto de desarrollo o no están funcionando como se debería. Este es el caso, por ejemplo, del hipocampo, que es un área de nuestro cerebro que se encarga de regular las emociones, de regular también lo que es el patrón vigilia-sueño, es decir, que ahora en la noche, literalmente, porque ya oscureció, nos dé sueño y durante el día, cuando sale el sol, nos sintamos con ánimo y estemos despiertos. Entonces, si ocurre una alteración en esta área, en el sistema límbico, pues los pacientitos van a presentar alteración en el patrón del sueño vigilia, así como también en la regulación de sus emociones, y es que se puede presentar un trastorno de tipo depresivo. Pero también existen factores causales que van desde factores familiares y factores ambientales. Cuando hablamos de factores familiares, no nos estamos refiriendo únicamente a los genes que ya yo mencioné con anterioridad, sino al estilo de crianza que ese niño o esa niña ha recibido. Hay que entender que los estilos de crianzas que son muy punitivos o que son muy rígidos tienden a ser un factor de riesgo para conducir a que un niño o un adolescente padezca de depresión. Pero también la otra vía de que un niño tenga un papá o una mamá que lo suelte literalmente en banda, como buen dominicanos decimos, que no le ponga reglas, no le ponga límites, que no le dé el cariño que ese niño necesita y no se cree ese vínculo, también ese niño corre un riesgo de sufrir un trastorno o una patología de índole de salud mental, específicamente depresión. Hay otras causas que se han visto asociadas. Recuerden que los niños aprenden lo que viven. Entonces, si mamá todo el tiempo está irritable, está enojada, está aburrida, o papá también, o está ausente, también el niño va a empezar a vivir estas emociones y esto le va a afectar. El ambiente en el que se desarrolle es otro factor que vale la pena resaltar. Es decir, si en el ambiente donde vivimos, en un ambiente escaso de pobreza, pues también puede contribuir a que esto aparezca. Aunque, ojo, la depresión no mide ni estatus económico, no mira tampoco ni situación cultural. La depresión realmente no tiene cara.
pero sí hay ciertos ambientes que pueden contribuir a que esto se dé. Entonces, ¿cuáles son los síntomas que pueden presentar nuestros niños, nuestros adolescentes? Dependiendo de la etapa del desarrollo, vamos a ver diferentes síntomas que no ocurre como la depresión en el adulto. En el adulto vamos a ver que realmente la depresión puede ser casi siempre la tristeza, la falta de ánimo para hacer las cosas, pero en los niños vamos a ver variaciones. Y para poder entenderlo, los vamos a dividir en las 3 etapas fundamentales del desarrollo. En primera instancia vamos a hablar sobre lo que es el preescolar, que son los niños menores ya a 6, 7 años, y luego vamos a ver los niños en etapa escolar, que van a partir de los 7 a los 10, 11 años, y a partir de ahí, pues entonces vamos a ver los adolescentes. Iniciando con lo que son los preescolares, vamos a ver que los niños pequeñitos pueden tornarse un tanto irritables, que por momentos se ponen que no quieren nada con nadie, se tornan apáticos, que es un niño que por más que tú le busques la vuelta, que trates de jugar con él, el niño realmente no quiere sociabilizar y se enoja por cualquier cosa. También pueden presentar falta de colaboración, que tú le dices, ven, vamos a bañarte, vamos a cambiarte, y el niño está negado, en modo totalmente negativista. Igual forma puede presentar lo que son crisis de llanto. Recordemos que todos estos síntomas no se dan por una situación específica, es decir, se están dando de la nada o ante un estímulo muy mínimo que no desencadenaría una crisis de llanto de esa magnitud. Y recordemos que estos síntomas deben durar varios días y la mayor parte del día. También estos niños suelen tener lo que llamamos un afecto triste o gestos tristes, que en su carita se le ve como apagado, como si de verdad estuvieran sufriendo. Otro síntoma que se puede ver en nuestros niños es la anorexia, que es esa falta de apetito que el niño ya no está comiendo. Si antes el nene se comía un guineo, ahora si acaso se come la mitad de uno o no se come ninguno. Y también pueden presentar alteraciones en lo que es el patrón del sueño, como son despertares nocturnos frecuentes, así como también que el niño prácticamente no duerme en la noche y haya dejado de tomar siestas también durante el día. Por último, otro de los síntomas que se pueden evidenciar en esta etapa y que es de vital importancia es la ansiedad de separación. Que vamos a ver que era un niño que era independiente y que mamá o papá se iba y se despedía o lo dejaba en la escuela y el niño se quedaba tranquilo. Pero de pronto, cada vez que mamá se despide, el niño empieza a hacer llantos, como mamá no te vayas, mamá no me dejes, y se queda desconsolado porque mamá se va, que no es típico en él. Entonces, estos son los síntomas que se suelen ver someramente en esta edad. Ahora bien, hay síntomas que aparte de presentarse en la edad preescolar, también lo vamos a ver en la edad escolar, como también es la expresión triste, el llanto. En este caso, los niños pueden presentar lo que es una hiperactividad. Son niños que van a estar en constante movimiento, buscando siempre qué hacer. O por el contrario, una lentitud. Están más apagados, están más pensativos, como que usted le dice, Juanita, ven acá, y él se queda como procesando eso y luego es que reacciona. También pueden presentar sentimientos de desesperanza, como la vida no tiene sentido, ¿para qué hacer la tarea? ¿Para qué seguir? O yo no valgo para nada. Pueden presentar, y esto es muy importante que los maestros aquí presentes lo tomen en cuenta, si tienen niños que eran destacados a nivel académico o que tenían una nota promedio y empezaron a presentar un descenso en el rendimiento escolar, que ya no hacen las tareas, que las tareas ya no son prolijas, que realmente no van a la par con sus compañeros, como que han frenado su evolución en cuanto al rendimiento académico, pues debe ser también tomado en cuenta. Otro de los síntomas que solemos ver es dificultad en la concentración. Recordemos que nuestro cerebro es que está regulando todo lo que vemos, y si el cerebro está afectado, que es el que le permite a ustedes estar ahora desde su celular, desde su computadora a esta hora de la noche, escuchándome a mí hablar con mi voz chillona y ustedes quedarse atentos, es porque su cerebro está haciendo que eso se dé. En los pacientitos que presentan depresión pueden tener dificultades para concentrarse.
van a tener la mente ida, como que literalmente tienen la cabeza en la luna. Otros síntomas que se suelen ver muy frecuentemente a esta edad son síntomas somáticos. Son niños que empiezan a presentar que si mami me duele la cabeza y al otro día no mami yo no quiero ir a la escuela porque me duele el estómago y ese dolor de estómago no se quita y vamos a médicos, lo llevamos a emergencia y seguimos y el niño sigue con la misma sintomatología, pues hay que chequear esta parte. Hay otro sentimiento que se suele dar también muy frecuente en la depresión y son los sentimientos de culpa. Es un niño que casi siempre va a decir, no, perdóname porque yo no debía haber hecho eso. Papá y mamá se están divorciando por mi culpa o papá y mamá están peleados y enojados por mí. Mi amiguita Carla no me habla porque yo no la invité a mi cumpleaños y todos buscan que es realmente culpa de ellos, aunque no sea así. Otro punto importante que hay que destacar y que aparece a partir de la edad escolar es la ideación suicida. Y ustedes dirán, doctora, pero ¿cómo es posible que un niño de 8 años piense en suicidarse? Y sí, un niño de 8 años, de 9 años que está deprimido puede contemplar la muerte como una salida o como un cese a todos estos síntomas. Tuve un caso de una niña que tenía justamente 8 años, la cual ya llevaba un tiempo sufriendo de lo que es diabetes mellitus o azúcar, como conocemos nosotros a nivel popular. Y esta nena que me llegó por la consulta, ella la llevaron porque se había puesto más unidades de insulina de las que requería. Y cuando la madre le preguntó, porque ella misma se administraba su medicación, que por qué se puso tantas unidades, porque obviamente se bajó el azúcar y se puso muy mal, la niña le dijo que estaba cansada y ella dijo que ya estaba agotada. Y efectivamente la niña tenía como visión que la insulina le bajara el azúcar a cero y que le acabara con su vida. Entonces, en la edad escolar, profesores, padres, amigos, debemos también tomar en cuenta que los niños también se pueden deprimir. Y donde más se ve la depresión en la etapa de los 3 que hemos visto es en la adolescencia. Por lo regular, los adolescentes de por sí suelen ser especiales y estos pueden tener, al igual que los anteriores, un ánimo deprimido o irritable, que todo le hiede y nada le huele. Aparte de eso, los niños pueden presentar lo que conocemos como anedonia, que es esta falta de disfrute o placer por las cosas que antes me eran placenteras, que antes me gustaban. Si antes a este niño le gustaba jugar al fútbol o este adolescente y de momento dice que ya no quiere jugar más, o antes iba a clases de ballet y ya dice que no, que eso no le interesa, pues puede presentar anedonia. Al igual que como dije anteriormente, también suele verse mucho lo que es la dificultad en la concentración, la lentitud o agitación motriz. Y otro síntoma que suele aparecer en los adolescentes es el cansancio. Ese cansancio que no se le quita, que necesitan estar durmiendo. También se suele ver en ellos lo que es un aumento o pérdida de peso. Estos adolescentes que podemos ver que de la nada no están comiendo porque realmente el patrón alimentario se le ven alterado, que deciden que no tienen hambre o por el contrario, que están comiendo más de lo que se esperaba, pues hay que considerar también esto un síntoma. Y lo que hablamos anteriormente de la alteración en el patrón del sueño. En estos casos se pueden dar dos vertientes, que es por lo regular y lo más común, que vemos que este adolescente se levanta a las 5 de la mañana y ya no puede dormir más, o se levanta a las 3, a las 4, aunque se acostó a las 11 de la noche y ya el sueño se le pasmó. Es infrecuente, pero también se suele ver que presenten insomnio de conciliación, es decir, a la hora de dormir le cuesta empezar a dormir y duren horas dando vueltas en la cama para poder conciliar el sueño. También suelen presentar sentimientos de inutilidad, esa sensación de que yo no valgo para nada, de para qué yo sirvo. Por lo regular, si tienen hermanos o hermanas, dicen, no, porque Juan de Lopalote es mucho mejor que yo, mamá lo quiere más, mamá le presta más atención, yo no sirvo para nada.
Y algo que es muy frecuente y más que nada en el sexo masculino, en los varones, son problemas conductuales. Vamos a ver chicos que eran excelentes, que tenían una conducta impecable y luego a los 13, 14 años de un momento a otro, el muchacho empieza a faltarle respeto a los maestros, a hacer conductas de riesgo, como empezar a beber alcohol o empezar a usar vape. Entonces, estas conductas se suelen ver muy frecuentes en los chicos. Y otros síntomas que, como ya hablamos anteriormente, en la etapa escolar, que también aquí se suele ver y que debo decir, es un síntoma que es fundamental, que son las ideas suicidas. Son estos jóvenes que empiezan a decir que desearían que los chocase un carro, desearían desaparecer y llevar incluso a intentos suicidas. Es por tanto que vamos a tomar un breve espacio para hablar sobre el suicidio, debido a que si yo hablo de depresión y no les toco este tema, es como que me quedé corta. El suicidio, debo decir, que es la segunda causa de muerte en adolescentes. Alrededor de 700,000 personas mueren anualmente a causa del suicidio. Y usted como padre, como amigo, como hermano, necesita reconocer las señales de alerta que pueden indicarme que esa persona que yo amo está pensando en hacerte daño. Esos síntomas van desde aislamiento social, es decir, me aparto de mi entorno, ya no quiero salir con los amigos, ya no quiero visitar a la novia, quiero estar totalmente resguardado en mi habitación. También pueden ser cambios en el rendimiento académico, como vimos anteriormente. ¿Para qué voy a estudiar? Eso no me sirve de nada. Ya para dónde voy, eso realmente no me va a funcionar. De igual forma, comportamientos de riesgo. Empiezan a beber altas cantidades de alcohol, empiezan incluso a ingerir otro tipo de drogas. Otro señal de alerta son las despedidas inusuales. Este jovencito empieza a decir, cuando yo no esté, yo quiero que me recuerden por lo bueno que yo era, por las cosas buenas que yo hacía. Mami, recuerda siempre que yo te amaba mucho. Empieza a decir y a recoger cosas como, mira, quiero darte esto para que me recuerdes. Quiero que tengas esto para que siempre que lo veas pienses en mí. Algo que se está dando mucho son las publicaciones en redes sociales. A veces se escriben o textean en Instagram, el mundo estaría mejor sin mí. O qué bueno es respirar por última vez. Frases que hablan literalmente de hacer declaraciones de despedida o declaraciones de desesperanza. Otro señal de alerta que nunca debemos dejar pasar por alto, es decir, cuando alguien literalmente dice que se quiere suicidar. Mucha gente dice, esto es para llamar la atención, quien lo dice no lo hace, son frases muy comunes. Pero cuando ya alguien te dice textualmente que está cansado de la vida, que ya no quiere seguir, que ya no tolera más, que desearía estar muerto, esa es una señal de alarma que prende por todos los lados. Y debemos, ante eso, contactar inmediatamente con un especialista de salud mental o llevar a ese niño o a esa niña a una sala de emergencia, dependiendo de la gravedad y si tiene una ideación como tal planeada. Es decir, si ya tiene un plan, si ha decidido tomar un cuchillo y hacerse daño. Volviendo otra vez a la depresión, hubo otra preguntita que me hizo Daisy Doc de 15 años, que fue, ¿cómo se trata la depresión? Ya que vimos cuáles eran los síntomas, dónde se produce, ¿qué vamos a hacer? Ok, ya sí, los síntomas van conmigo, creo que tengo depresión. Pues lo primero que debe hacerse es ser visto y evaluado por un especialista en salud mental. Si bien puede ser un psicólogo, que idealmente sea especialista en niños y adolescentes, como también debe ser visto por un psiquiatra, que de igual forma, reitero, lo ideal es que este sea especialista en niños y adolescentes. Si bien usted vive en una zona muy lejana, si usted vive en Higüey, por decir algo,
y en Higüey lo que hay es un solo psiquiatra de adultos, y eso es lo que usted tiene a mano, obviamente usted no va a dejar que su hijo, que su niña siga avanzando en esto, usted lo tiene que llevar ahí para darle las atenciones del lugar. Ahora, en el mundo ideal es que lo vea un especialista, quien le va a mandar a hacer una serie de estudios. En el caso de los psicólogos, pueden mandarle a hacer ciertas pruebas psicométricas para ver y determinar cuál es el grado de la depresión que este niño tiene. Y en el caso de los psiquiatras, pues vamos a mandarle a hacerle desde analíticas de sangre, pruebas a nivel cerebrales que van desde una tomografía para ver cómo está el cerebro en general hasta electroencefalograma para ver si hay alguna alteración eléctrica a nivel del cerebro. Luego de determinarse de que este niño o esta niña efectivamente presenta un trastorno depresivo mayor, pues vamos a proceder con el tratamiento del lugar. Que si es una depresión leve, solamente se trata con psicoterapia. Ahora bien, cuando hablamos de una depresión de moderada a grave, pues ya se combinan estos dos pilares, lo que es la psicoterapia, que va desde terapia cognitivo-conductual hasta terapia dialéctica conductual y terapia de familia, como psicofármacos. Sé que cada vez que un psiquiatra le dice a un padre, hay que ponerle medicamentos a sus hijos, de una vez los padres se ponen en alerta o se ponen en para, como dicen los jóvenes, a pensar, ¿por qué ponerle fármaco? Eso lo va a hacer adicto. Debo decir que los fármacos o el tratamiento de primera línea aprobado por la FDA para manejar la depresión no son fármacos que crean adicción, ni son fármacos que tienden a enlentecer o a ponerlo bobo, como le dicen la gente, a los niños o a los pacientes. Estos fármacos tienden a ser seguros, a menos de que el niño necesite, por ejemplo, que tenga una alteración en el sueño y necesite reforzarse con otro medicamento, pues obviamente ese fármaco sí puede crear un poco de sueño. Pero los fármacos como tal para la depresión no suelen ser seguros, no suelen crear adicción. Entonces, esto es lo que va a hacer el médico, este es el plan. Ahora, yo le voy a dar las estrategias que debe seguir tanto el paciente, el papá, como también los profesores. En el caso del paciente, ¿cuáles son las estrategias que este debe seguir? Pues simple y llanamente seguir las pautas del médico. Y ya, se acabó. Sí, sería así de fácil. Pero ¿cuáles son esas pautas y estrategias que debe seguir este paciente y que le va a dar su médico? Pues van desde rutinas de sueño saludables, que se habla de tener un horario de sueño, siempre acostarse y levantarse a la misma hora, tratar de cenar 3 horas antes de dormir y dejar el uso de pantalla o dispositivos electrónicos también de 2 a 3 horas antes de la hora del sueño. Es decir, que si yo quiero dormirme a las 10 de la noche, no puedo esperar a las 9 de la noche para dejar de usar mi computadora. Lo ideal es dejar de usar a las 7, 8 de la noche para que el cerebro vaya entrando en un modo de que ya es hora de dormir. También tener una pijama o una ropa que sea adecuada y cómoda e ir apagando las luces de la casa e ir bajando también mis revoluciones para que el cuerpo vaya entendiendo que ya se acerca la hora de ir a la cama. Tener una alimentación balanceada es vital en todas las enfermedades médicas. No hay ninguna condición médica a la que usted se le hable que no tenga un efecto directo a lo que es lo que comemos. Recuerden que somos lo que comemos. Entonces, el comer de manera balanceada, tomar suficiente agua. De igual forma, consumir frutas, verduras y vegetales en abundante cantidad y disminuir lo que son las comidas grasientas y las comidas, los embutidos, lo que son las pastas y demás, es vital. Llevar una dieta saludable no quiere decir dejar de comer lo que nos gusta, sino tratar de comerlos en menor cantidad y proporciones. Otro punto importante que usted o yo como paciente debo hacer, recuerden que esto es lo que el paciente tiene que hacer y esta es responsabilidad del paciente, obviamente vigilado bajo la tutela de los padres, es hacer algún deporte o actividad física. El hacer algún deporte, como por ejemplo jugar voleibol, jugar béisbol, va a enseñar a este niño, a este adolescente, no solo a seguir reglas y a seguir instrucciones de un adulto, así como también el trabajo en equipo, sino también que va a regular de manera natural y a liberar de manera endógena, de manera interna, lo que son endorfinas y muchas sustancias que van a hacerlo sentir pleno, saludable. Y si ahora mismo
Me preguntan, doctora, pero yo no tengo ánimo de nada, ¿cómo voy a empezar a jugar voleibol si no tengo ánimo? Yo le digo, párese de la cama y hágalo sin ánimo. Y eventualmente el deseo va a ir apareciendo. Otro punto importante es hacer algún tipo de pasatiempo, ya sea leer, escuchar música, escribir, dibujar, algo que le genere o que te genere placer, algo que te haga desconectarte del entorno. Todos necesitamos un pasatiempo, no importa si somos preescolares o si tenemos 80 años. Siempre necesitamos tener un hobby que nos mantenga activos y que nos conduzca a generar esas endorfinas de las que estaba hablando. Otro punto muy importante es ir a psicoterapia. Y no solo es que mamá me lleve a psicoterapia, sino yo hacer las tareas que el psicólogo me ponga y seguir sus pautas. También es tomarse la medicación. Aunque en psiquiatría tenemos por regla que por lo regular quien es encargado de mediar y de darle seguimiento a que se tome el fármaco el paciente son los papás, pero el paciente, la niña y el niño debe estar pendiente de que me tome el medicamento. Los medicamentos de psiquiatría no son como medicamentos para la presión, que usted se toma un fármaco, una pastillita y usted tenía la presión en 180/90 y se bebió la pastilla y la presión le bajó. No funciona así. Los medicamentos de psiquiatría toman tiempo porque actúan a nivel del cerebro y de todos los órganos que nosotros tenemos, el órgano más receloso, más cuidadoso es este. Y para hacer un efecto, los psicofármacos van a tomar un tiempo para poder llegar y verse de verdad los beneficios que esto va a tener. Es por tanto que si hoy me bebo la medicación, pero duro 3 días sin tomarla, no estoy haciendo nada. Es como volver a empezar de cero. Esas fueron las estrategias para los pacientitos. Ahora, papá, mamá, ¿qué te toca a ti? ¿Cuál es tu parte y tu rol en todo esto? Primero que nada, como padres, les corresponde el crear una comunicación que sea efectiva, donde validemos y escuchemos a nuestros niños, donde esto que me diga, me siento triste, entonces no decirle, ay, viene otra vez con esa cosa. Pero ¿por qué tú te sientes triste, muchacho, si tú tienes todo? Entonces, en vez de decirle eso, sí, efectivamente entiendo que te sientas triste, es esperado y no desesperarse también los padres porque el niño vuelve otra vez con la misma cantaleta. Debo respirar y ser paciente y prestarle atención a lo que me dice. Pues si yo no tengo una buena relación de comunicación con mi hijo, no puedo saber o este no me va a decir cuando tenga ya una situación o pensamientos suicidas. Otro punto es como padre fomentar una rutina saludable. ¿A qué nos referimos con esto? Sentarnos con nuestro hijo, con nuestra niña, hacer un horario de actividades, hacer un horario de todo lo que hacemos en el día, donde ese horario de rutina que sea saludable incluya, como ya mencioné anteriormente, no solo deportes ni hobbies, sino también el horario de uso de pantallas y también es preciso que todos los niños, dependiendo de la edad que tengan, se le pongan a hacer una actividad o trabajo doméstico, algo acorde para la edad. Es una forma de que ellos vayan creando responsabilidad dentro de la casa. También está el promover actividades positivas. El salir el fin de semana, vamos a ir al parque, vamos a ir a jugar. O los jueves son día de película, nos vamos a sentar todos a ver una película en familia. Algo que siempre digo, desde adolescente recuerdo que mi abuela siempre se sentaba con nosotros a jugar, se sentaba en las noches a jugar cartas. Y luego, de igual forma, cuando mi abuela no estaba, justamente mi mamá empezó a hacer lo mismo. Nosotros hasta esta edad vamos a su casa y jugamos cartas, jugamos dominó, hacemos algo en familia, algo que nos una y que nos tenga todo ahí, porque el compartir es lo que nos va a llevar a nosotros a poder dialogar y el juego siempre va a ser una herramienta ideal para llegar a través de los niños y adolescentes. Es necesario involucrar a la familia, que las personas sepan, obviamente dependiendo de la edad, qué está ocurriendo y que sepan y díganle, óigame, tienes que tenerle un poquito de paciencia a Juanita porque Juanita no le está pasando bien. Y en este involucrar a la familia, casi siempre tendemos a recomendar lo que es terapia familiar, debido a que muchas veces es necesario reestructurar ciertas conductas que tenemos ya en casa que no nos es favorable y que no está funcionando. Y obviamente buscar ayuda de un profesional.
desde que el niño me diga que tiene algo, que yo vea que está cambiando o que éste lo exprese o que me diga a la escuela, pues necesito buscar ayuda. Y ya terminando, en cuanto a las estrategias para los maestros. Los maestros son otros entes que son de suma importancia en lo que es el manejo adecuado de la depresión. Estos deben mantener una comunicación abierta con los alumnos, es decir, estar atentos a escuchar y también, al igual que los padres, validar sus emociones. Tratar de no ser ofensivos, porque a veces entonces tenemos a Miguelina en el curso y Miguelina se siente mal y venimos a decir, ahí está Miguelina con su show de depresión. Esos términos despectivos suelen hacer mucho daño, suelen ser muy hirientes en los pacientitos. Entonces debemos ser más que nada empáticos como maestros. Otro punto es ofrecer flexibilidad. Como ya yo dije anteriormente, la cognición del paciente, lo que es la concentración, el pensamiento del paciente se suele ver alterado. Entonces, Miguelina quizás ya no va a procesar de la manera que hacía antes las tareas y quizás en algunos casos el maestro deba, como dicen, chancearlo o darle un poquito de espacio para que quizás termine a un plazo más, un poquito más largo en comparación con sus compañeros, lo que es la entrega de tareas o, por ejemplo, en algún examen, ver si esta necesita 10 o 15 minutos más para poder terminar. De igual forma, el profesor debe colaborar con lo que es el personal escolar. El profesor debe estar íntimamente relacionado con el orientador de la escuela y con el psicólogo de la escuela. Y de igual forma, debe involucrar a los padres en lo que está ocurriendo conforme a Miguelina, que se ha de resaltar que papá y mamá necesita escuchar y también saber identificar estas señales de alerta que hablamos anteriormente del suicidio. Realmente, si vemos las noticias, cómo está la situación de nuestro país y la situación de salud mental, esto es una entidad que ha aumentado en los últimos años de la pandemia para acá, lo que son los intentos y los suicidios consumados. Y a veces van a haber niños que no van a presentar alerta. Incluso van a haber niños que de por sí son un tanto impulsivos y van a hacerlo sin pensar. Y esos niños que son impulsivos o que no se expresan de manera abierta son los que tenemos que tenerle cuidado, porque de la noche a la mañana quizás hagan algo. Y quiero decirles a los niños que me están escuchando, o sea, a los adolescentes que me están escuchando, que por lo regular, en el 99% de los casos, 98, 99, la mayoría de los pacientitos que hemos tenido que hacen intentos suicidas tienden a sentir culpa de por qué lo hice. Y muchos de ellos quisieran volver el tiempo atrás y no haberlo intentado. Porque sí, tenemos pacientitos que han hecho intento y que han quedado bien. Ahora hemos tenido pacientitos que nos han tocado, que tristemente han hecho un intento suicida y posterior a ese intento dicen, ya, yo quiero seguir viviendo, quiero que todo salga bien, pero lo que le hizo ese intento en su cuerpo, ya sea que se tomara algo, los efectos que tienen a largo plazo han llevado a terminar con la vida de esos pacientes y es muy triste el ver a alguien que se vea ya lleno de vida y que se apague literalmente como un foco o una lámpara llena de luz y que de momento deja de funcionar. Y el impacto que tiene el suicidio para las familias, para los amigos, incluso para personas extrañas, realmente no hay palabras que lo describan. Es por tanto que la Organización Mundial de la Salud ha establecido que el mes de septiembre es el mes amarillo, es el mes de la prevención del suicidio. Específicamente, el 10 de septiembre se celebra lo que es este día para hacer conciencia sobre esta entidad y saber que esto no es un relajo y que esto no es una moda. Quiero finalizar diciéndole esta frase de Oscar Wilde, que dice, el medio mejor para ser buenos a los niños es hacerlos felices. Señores, de verdad les agradezco que se hayan tomado el tiempo para estar acá. Muchísimas gracias al Centro de Ciencia e Investigación de la Familia que nos ha abierto este espacio para compartir este tema. Yo me siento muy feliz de haber estado con ustedes y haberle aportado un granito de arena y ustedes sigan siendo voceros de esta condición. Ahora quedo abierta a preguntas que perfectamente las pueden hacer a través del chat o
pueden abrir sus micrófonos y estaré dispuesta a responderles. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. De verdad que ha estado muy llena y muy plena esta charla para nosotros. En este caso, vamos a habilitar el ciclo de preguntas. Lo vamos a hacer levantando la manito y así ustedes todos pueden, en este caso, realizar las preguntas del lugar a la doctora. Parece que quedó todo claro o todo oscuro. No, no, ya va, un momentico, denme 2 minuticos. Sí. Buenas noches. Sí, adelante, señora Ana Iris. Yo no tengo ningún tipo de pregunta ni de inquietudes, solamente activé el micrófono para darle las gracias por todo el material, por todo lo que ella expresó. Yo sé que son muchas palabras muy ciertas que a nosotros como padres nos van a ayudar a nosotros identificar. Y como que me marcó la última frase que ella dijo. Para uno tener niños buenos es como tratar de hacer que tengan felicidad, o sea, hacer los niños felices. De verdad, como que esa frase como que, de verdad, como que me marcó al final. Gracias, feliz noche. Muchas gracias, Ana Iris. Muchas gracias. En el chat hay una pregunta. Ah, sí, perfecto. Dice, ¿puede una persona con depresión hacer daño a su entorno en vez de sí misma? Perdón que sin querer me muteé. Sí, efectivamente. A veces recordemos que una persona que está herida tiende a herir. Eh, Tristemente, estas personas, como no están pensando, no están actuando con claridad y pueden haber impulsividad y más en los adolescentes, pues a veces hablamos sin filtro o actuamos sin pensar, sin mediar lo que vamos a hacer literalmente. Y quizás tendemos a dañar a quienes nos rodean. Es decir, que sí, que una persona que esté deprimida sí puede hacer daño a quienes le rodean. Y suele pasar muy frecuentemente. Gracias por la pregunta. Muchas gracias, doctora. ¿Alguien más puede levantar la mano? Bueno, hay otra Buenas noches, pregunta. doctora. Una pregunta, ¿cuáles son los primeros auxilios que se le puede dar a las personas en caso de que no pueda llevarlo a emergencia en su casa? ¿Cuáles son los primeros auxilios que le puede dar en una situación de crisis? Me gusta también su pregunta. Entiendo que es una pregunta que nos va a ayudar a todos, la verdad. Si tenemos un pacientito que está literalmente en una crisis, ya sea que esté experimentando, que diga que se quiere hacer daño, que está cansado, lo primero que debemos hacer es apoyarlo, escucharlo y estar ahí y no dejarlo solo. Si nosotros vivimos muy lejos o no tenemos los recursos para llevarlo en ese momento al médico, nos quedamos con él. Si es necesario, dormimos con él. No le quitamos el ojo de encima. Tratamos de hablar, de escuchar. Más que hablar, escuchar al pacientito. Si ya ocurrió un intento como tal, que el paciente se hizo daño o intentó hacerse daño por algún método, ya sea por bebiéndose una sustancia o haciéndose daño físico, en este caso, lo correcto es que llamemos a emergencias. También existe lo que es línea vida, que por línea vida también podemos pedir apoyo para que nos orienten un poquito ante esta situación. Muchas gracias, doctora. Doctora, tengo una pregunta en el chat que dice así, denme un segundito, doctor. Hay personas que se suicidan sin dar indicios de depresión. ¿Cómo se puede identificar algo que no podemos detectar? Realmente, Verónica, cuando conocemos un pacientito o una paciente, van a haber ciertos cambios, aunque sean sutiles.
Y si bien es cierto que, como dije anteriormente, hay suicidios que son de manera impulsiva, si empezamos a notar esos cambios, que por ejemplo, vemos que nuestra amiga Paula siempre está cantando y de pronto ha dejado de cantar, pues quizás esa puede ser una señal de alerta de que Paula no está bien. A veces también vemos que nuestra compañerita llega al colegio va maquillada y muy arreglada y empezamos a notar que de pronto empieza a dejar de arreglarse como es costumbre, que empieza a deja de cuidarse a sí misma, pues son señales sutiles que debemos ir notando. Y ante eso, lo correcto que debemos hacernos es acercar y decirle, te pasa algo, estoy aquí, recuerda que eres importante para mí. Obviamente, como bien dice Verónica, que hay señales que quizás no podamos ver, que hay cosas y suicidios que no podamos evitar, pues desgraciadamente hay cosas que se nos escapan de las manos. Tristemente somos seres humanos y como bien dije, hay pacientes que ante una crisis no necesariamente depresiva, sino pacientes que están en un estado psicótico, que creen que pueden volar y se tiran de una tercera planta y terminan con su vida, no porque estuvieran depresivos, sino porque estaban psicóticos. O pacientes porque fueron impulsivos y lo hicieron sin literalmente pensar. Entonces, sí van a haber estos casos, pero lo que tenemos es que tratar de mantener siempre un vínculo con las personas que nos rodean y las personas que amamos para ver cualquier variación en su estado de ánimo. Muchas gracias, doctora. Tenemos otro. Veo aquí que Luz Ariadne está escribiendo que si se puede presentar la depresión sin síntomas. Pues, doctora, mire, dice Milicia, Okay. mi pregunta es, ¿cómo puedo identificar cuando una confesión de posible suicidio de un adolescente es chantaje o es verídica? Miren, mi recomendación es que ante el paciente decirme que está pensando en matarse, inmediatamente yo lo llevo a la emergencia. Que lo vea un médico especialista. Porque, como bien dije, a veces en ese uy me va a matar y no lo hago, puede llegar un momento en que sí lo hago. Entonces, para no evitar y no quedarme con la culpa de qué pude haber hecho, es mejor llevarlo al médico. Ya el médico y el terapeuta le dirá cómo manejar, porque sí hay casos en los cuales ya vamos a tener pacientes que se van a hacer laceraciones superficiales en la piel y no necesariamente con intencionalidad suicida. Vamos a tener pacientitos que el objetivo sea que se siente muy triste, que se siente muy malo, que no maneja la emoción y esa es su forma de regularlo, que no es la correcta, debo decirle a los adolescentes que me están escuchando y los que hacen el curing, a los que se cortan. Hay otros medios para regular las emociones, pero con el tiempo el papá va viendo cuándo sí, cuándo no, y si de verdad el paciente lo verbaliza, llévelo a una emergencia. Muchas gracias, doctora. Tenemos otra. ¿Se puede presentar la depresión sin síntomas? Realmente una depresión sin síntomas no sería depresión, porque realmente cuando hablamos de depresión como tal, tienen que haber síntomas clínicos que sean verbalizados por el paciente o evidenciados por los familiares. Lo ideal es que solemos ver que el paciente ve cambios en este y que los familiares también lo notan, lo dicen, sí, él está diferente, él ya no está como antes, no sale, no comparte. Por lo regular, sí, tiene que haber síntomas, porque si no hay síntomas no tenemos enfermedad. Pero esa pregunta, Luz Ariadne, entiendo que es muy buena, porque a veces pensamos que el otro ha cambiado o está diferente y no necesariamente está deprimido. Como dije anteriormente, un niño puede estar irritable y no tener depresión, o puede tener problemas conductuales y no necesariamente ser un síntoma de la depresión, sino tener un trastorno conductual como tal. Perfecto, doctora. Vamos a dar paso a las personas que tienen levantado la mano. Vamos con Annie. Muy bien, buenas noches, plurales. Qué bueno que se siga conversando sobre este tema, porque al igual que otros más, como que entendemos que puede ser un tema gastado, ¿verdad?
Sin embargo, lastimosamente, tal como la doctora nos comparte, la incidencia, lamentablemente, como que a pasar de los días, van en aumento. Me gustaría comentar con respecto a cuando la doctora respondía de que cuando vemos cambios significativos en una persona que antes se vestía, que estaba muy bonito, que por ejemplo tiene comportamientos drásticos o cambios, también es importante que nosotros veamos, como decimos en buen dominicano, la otra cara de la moneda, porque es como decimos, los excesos hacen daño. De igual manera, podemos ver pacientes, podemos ver personas que puede ser todo lo contrario a comportamientos tristes. Nosotros podemos detectar, por ejemplo, personas que tú lo ves con una felicidad excesiva, ¿verdad? Con un positivismo fuera de lo normal. Son personas o adolescentes que también se refugian mucho en la calle, que saliendo a beber, cuando la doctora tocaba ese tema, también se identifica, porque empiezan a buscar atención tal vez en donde entienden que tienen vacíos y empiezan a buscarlo en terceros, ¿verdad? En la calle y demás. Entonces también es importante que nosotros nos demos cuenta que la depresión también se vislumbra así. Y hemos visto múltiples casos de comediantes, de famosos, ¿verdad? Que entendemos que tienen una vida perfecta, que tienen una vida deseable, envidiable, y como adolescentes, niños, infantes, adultos, pues sorprenden, ¿verdad? Con la situación y son personas que se ven bien, que se ven felices, que se ven contentos. Entonces también tenemos que tener eso en cuenta, de que la depresión no solamente se ve con una cara de enojo, de irritabilidad, de tristeza, también todo lo adverso. Y esas son también señales que tenemos que detectar. No es que porque una persona esté muy contenta, va a tener problemas, pero si vemos que siempre, tú sabiendo que tiene situaciones, que tiene problemas y siempre dice que está bien, que está excelente, que está eso, aunque su lenguaje corporal lo demuestre, su comportamiento, también son tarjetas amarillas, ¿verdad? Que se refugian mucho en la calle, que demás, que debemos tomar en cuenta. Excelente, Ani, de verdad que sí, que la depresión sonriente es una depresión que solemos ver y que es bastante frecuente, eh, que son estos adolescentes, también se ve mucho en los adultos, que perfectamente todo el tiempo eso está bien, pero tratan de llenar, como bien decíamos, ese vacío con los excesos, o viven cambiando de parejas, o viven fumando vape, o saliendo de fiesta en fiesta, con el único objetivo de llenar lo que eso me falta como tal. Es decir, que excelente de verdad la intervención. Muchas gracias, doctora. Con el señor Carlos Ferreras. Adelante con su pregunta. Bien, buenas noches. Antes que nada, muchas gracias a la profesora maestra Raquel por haberme invitado a esta importante reunión y gracias a todos ustedes, sobre todo a la conferencista. Bien, mi pregunta es la siguiente. ¿Cómo pueden los padres y los educadores, específicamente en el caso de nosotros, identificar señales tempranas de depresión en los niños y qué papel juegan las intervenciones tempranas y el apoyo familiar en lo que es la efectividad del tratamiento? Además, ¿qué estrategia, por ejemplo, recomienda usted para fomentar un entorno, digamos, de apoyo y de resiliencia a los niños que están en riesgo de desarrollo de depresión? ¿Es hereditaria la depresión? Muy bien, gracias Carlos. En cuanto a las preguntas, para empezar, realmente dentro de los síntomas que podemos ver inicialmente en las aulas con los niños que pueden presentar esta sintomatología, van desde niños que tienden que antes eran buenos, como antes decía, como anteriormente mencionaba, que eran buenos académicamente y empiezan a presentar lo que son descuidos en las tareas, empiezan a bajar su rendimiento académico. De igual forma también eran niños que quizás eran bien portados y de un momento a otro pues empiezan a tener conductas de irritabilidad, empiezan a actuar de una forma que no es la esperada. Aquí el punto en todas las patologías de salud mental es cómo yo era antes. O sea, si yo era una persona o ese niño era un niño que era tranquilo,
muy callado y de la noche a la mañana empieza a hacer chistes, empieza a moverse, ojo, hay que prestarle atención. Lo mismo pasa para la inversa. Un niño que era muy movido, que antes estaba participando en el curso, que era de los que más hablaba, que estaba siempre compartiendo con los compañeros, y lo vemos retraído, que no quiere salir al recreo, que no quiere compartir, que no quiere hacer las tareas grupales, pues son niños que debemos ir tomando en cuenta y que debemos siempre dialogar con el psicólogo cuando vemos este cambio. Primero nos acercamos al niño y le preguntamos qué pasa, si ha ocurrido algo en casa, si ha pasado alguna situación, cómo van las cosas. Y esa es una de las formas de que podemos irlo trabajando. Si luego de esto notamos que a pesar de eso el niño sigue con este cambio que no es el esperado, que no es el niño que solemos conocer, pues entonces hablamos con el orientador de la escuela, con el psicólogo, para ir hablando y en dado caso llamar a papá o a mamá a ver si ellos han notado también los cambios en este pequeño. Muchas veces en la escuela es donde a veces los maestros suelen darse cuenta de que algo no va bien, de que algo ha cambiado en esa personita, porque papá o mamá trabajan todo el día y llegan a casa cansados. Y quizás el niño, para tratar de que mamá no se sienta triste porque yo no estoy bien, tratan de disimular los síntomas. Entonces, es importante que como profesores conozcan estos y obviamente conozcan las estrategias que ya mencioné con anterioridad de comunicarse, de mantener una comunicación abierta con este niño, de escucharlo de manera empática. Otra pregunta que le hizo que me parece muy interesante, que fue que si se trata temprano la depresión, ¿cómo va a ser el pronóstico? Un trastorno mental que se atiende a tiempo, que se atiende en las primeras etapas, va a tener una evolución favorable. Es decir, no es lo mismo yo estar haciendo un primer cuadro de depresión o que mi hijo esté presentando por primera vez estos síntomas y que estos síntomas sean leves y que yo lo lleve inmediatamente al psicólogo y el psicólogo le dé 8 o 12 sesiones de psicoterapia y el pacientito mejore y ya revienta o mi hijo mejore, pues la depresión va a parar ahí. Ahora, si siguen pasando semanas y meses, nuestro cerebro va a seguir gastando y se va a seguir deteriorando. Y entonces estos síntomas se van a seguir agravando. Es como que usted va bajando la batería de un carro o la batería del celular que va a ir bajando, 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 bajando. Va a tomar más tiempo para usted cargarlo. Va a tomar más tiempo para que vuelva a encender. Entonces va a requerir más tiempo de tratamiento, más psicoterapia y va a requerir también más fármacos para ver una mejora. Y como dije, no es lo mismo un pacientito que esté haciendo una primera crisis a un pacientito que esté en su segundo episodio depresivo. Creo que respondí las preguntas. No sé si me faltó alguna otra, señor Cordero. La última fue sobre si la depresión se podría considerar un asunto hereditario. Y muchas gracias. Entonces, satisfecho por la respuesta que acaba de dar. Entonces, Cordero, sí. Ya había hablado anteriormente de que de un 40 a un 60% de los casos de depresión y principalmente, mientras más jóvenes lo vemos, hay una mayor carga genética. Porque por lo regular, no es lo mismo que yo debute con una depresión a los 30 años. Las probabilidades sí, que quizás la heredé de mi bisabuela, de mi tatarabuela, sí influyen los factores genéticos, pero quizás el entorno que yo tenía era un entorno saludable, que papá y mamá me dieron cariño, que mis papás fueron suficientemente buenos, no fueron los mejores papás del mundo, tampoco fueron los peores, fueron suficientemente buenos y yo pude crear una estima, un valor sobre mí misma y tener una vida estable en el tiempo. Y ya a los 30 años, porque me pasó algo, porque tuve un problema en el trabajo, porque tuve un problema hormonal o cualquier cosa, pues presenté la depresión. No sé si me van cantando esa línea. Ahora, cuando vemos estos niños pequeños, 8 o 9 años, casi siempre el factor genético suele ser uno de los factores primordiales ahí haciendo pie. Y mientras más generaciones, obviamente, si mi abuela sufrió de depresión, mi mamá sufrió de depresión, pues obvio que hay que tener en cuenta que muy probablemente yo pueda sufrir de depresión. Entonces, mi madre debe tener eso en pendiente para que como madre a la hora de criarme trate de crear el entorno seguro, un entorno saludable, para que esas probabilidades de que yo desarrolle depresión se disminuyan. Porque como dije, no solo el factor genético es lo que me va a desencadenar una depresión como tal, sino que se debe hacer como una mezcla de todo. Es como cuando uno hace un sancocho,
Uno no puede decir que carne, arroz y carne, agua y víveres es un sancocho, hasta que usted no lo mezcla todo junto y le prende fuego. Entonces, lo mismo pasa con los trastornos mentales. Necesitamos un conjunto de situaciones que se van dando y que van a desencadenar esta patología. Muchas gracias. A usted. Muchas gracias, doctora. Vamos a leer estas últimas 3 preguntas que están en el chat para finalizar. Una dice Maurice, ¿cómo sería el proceso para una persona recuperarse después de haber tenido un familiar, amigo, que se ha suicidado por depresión? Bien, como yo decía al final, realmente el suicidio es algo que marca y va a marcar, y le digo esto a los adolescentes que me escuchan, hasta el compañero que nunca le habló, hasta del otro curso, se va a acordar por el resto de la vida, es algo que queda acá. Ahora, ¿cómo llevamos este duelo? ¿Cómo lo manejamos? Yendo a psicoterapia. Yendo a un psicoterapeuta, especialistas en duelo, porque hemos tenido una pérdida importante de una forma que realmente no es esperada. La psicoterapia, el proceso de duelo que se lleva como tal, puede tomar un tiempo, puede tomar desde meses hasta años, dependiendo obviamente de cada paciente. Pero lo ideal es que si tengo a alguien cercano, quizás no fui yo como tal que tengo ese duelo, sino una amiga que su hermana se suicidó, que su prima se suicidó, pues entonces hablarle a esa amiga y decirle, vamos a llevarte donde esta psicoterapeuta que te va a ayudar en este proceso. Y ya la psicoterapeuta de duelo que lo va a acompañar en este proceso, pues va viendo qué tan largo o qué tan corto va a ser dicho proceso. Y obviamente el paciente, como siempre digo, debe estar abierto a hacer las tareas y abierto a seguir en este proceso que puede ser un poquito largo, pero vale la pena. Gracias por esa pregunta que también me encantó. Muchas gracias, doctora. La segunda dice, ¿y cuando la depresión se une con la ansiedad? Dice Rosana. Bien, realmente debo decir que las preguntas de esta noche, debo felicitarlos a todos porque han sido muy certeras y entiendo que son puntos que debemos conocer. La depresión y la ansiedad casi siempre viene una adelante o viene una atrás. El pacientito deprimido suele presentar síntomas ansiosos, no necesariamente llegar puntualmente a tener una ansiedad, un trastorno depresivo mayor comórbido junto con la depresión y la ansiedad, sino que puede presentar síntomas. Y en estos casos, lo que se hace es que los fármacos que nosotros utilizamos para tratar también la depresión suelen ayudarnos con estos síntomas ansiosos. Quizás nosotros como médicos debamos subir un poquito la dosis y si la ansiedad es muy marcada, pues en esos casos debamos agregar otros fármacos para complementar o potencializar el efecto ansiolítico que suelen tener los fármacos antidepresivos. En estos casos también la psicoterapia que se va a trabajar en estas personas, pues también se va a puntualizar y va a ir modulando lo que son estos síntomas ansiosos, lo va a ir trabajando. Existen muchos ejercicios que pueden ayudarnos a regular esto, como está mindfulness, hacer meditación, respiraciones conscientes, puede ayudar a disminuir los síntomas ansiosos y un trastorno como tal de ansiedad, obviamente en conjunto con la psicoterapia y los fármacos. Ojo, recordemos que no hay ningún fármaco en psiquiatría que usted se lo beba y se sane de la noche a la mañana. Ni ningún fármaco en medicina que con solo usted tomárselo ya se sanó, puff. Si el paciente no lleva una dieta balanceada, si el paciente no hace ejercicio, si el paciente no come de manera saludable, los síntomas difícilmente desaparezcan. O si desaparecen, muy probablemente van a volver otra vez a lo largo del tiempo o ante una situación estresante pueden volverse a desencadenar. Y el ejercicio y el sueño son fundamentales para mejorar los síntomas ansiosos. Es decir, que si conoces a alguien, Rosagna, que sufre de ansiedad, recomiéndale hacer algún tipo de actividad física que lo va a ayudar a regular un poquito estos síntomas ansiosos. Muchas gracias, doctora. Y para cerrar este ciclo de preguntas, tenemos a Ricardo que pregunta, ¿cómo un adolescente puede controlar una crisis de ansiedad? Bien.
dependiendo de la crisis que presente, pero por lo regular lo que hacemos es que tratamos de traer el adolescente aquí al presente. El adolescente, cuando tenemos una crisis de ansiedad, a quienes no han visto intensamente, les recomiendo que vean la película. Quienes tienen hijos, que se sienten y vean la película 1 y la película 2 con ellos, porque nos enseña mucho. Y en el caso de niños que tienen, vamos a imaginarnos a Riley, la protagonista de la película, que justamente le da un ataque de ansiedad, ella lo que hace es que empieza a respirar. Entonces, porque cuando estamos en ese momento de que mi cerebro va a millón pensando en todo lo que va a ocurrir, puedo incluso pensar que le va a dar un ataque, un infarto, y de verdad el corazón se acelera de una forma que ustedes no tienen idea, y se siente como que se ahogan, que no pueden tragar, que no pueden respirar, o que se van a desmayar y se van a morir. Lo correcto es primero decirle, vamos, o sujetarlo, o ponerle la mano en los hombros, o ponerle la mano en la mano, si el paciente se lo permite, y decirle vamos a respirar o escúchame, vamos, toma aire por la nariz y bótalo por la boca. Otra cosa que puede funcionar es llenar un balde de agua fría de nevera, y coger y que se eche agua en la cara puede disminuir un poquito lo que son una crisis como tal. Hay que ver la gravedad de la crisis y cuáles síntomas presentan. Por lo regular, los pacientes casi siempre sienten que se ahoga. Entonces lo que tratamos es, ven conmigo, trata de respirar conmigo. Y decirle otra vez, ven, vamos a coger aire, nos llenamos y contamos 1, 2, 3, 4 y retenemos 1, 2, 3, 4, lo dejamos ahí. Y usted hablarle y decirle, quédate conmigo, vamos, no botes el aire. Y luego, bótalo y contamos 4 otra vez, 1, 2, 3, 4, exhala. Y volvemos y lo repetimos y lo repetimos y lo repetimos hasta que el paciente venga y se calme. Eso es una de las estrategias que entiendo que pueden ser útiles en estos casos. Al igual que también echarnos agua fría en la cara. O otro punto, si a alguien específico le pasa, si este es el paciente que les digo, en este punto de la mano nos apretamos aquí duro, 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 duro. Entonces, mientras nos apretamos aquí, con este dedito venimos y apretamos acá. Entonces, hacemos presión en ambos lugares y esta presión que me está haciendo acá, el cerebro se va a concentrar en la presión y puede disminuir un poquito lo que es el ataque de ansiedad. Muchas gracias, doctora. No sé si nos quiere regalar una última pregunta y ya de verdad para cerrar. Dice, ¿qué Adelante. pasa cuando las personas depresivas se desahogan a través de redes sociales y un amigo o familiar le dice que no es bueno que esté expresando sus sentimientos en las redes porque mientras se expresa por redes, otros se burlan? Bien, recordemos que ahora, tristemente, digo tristemente porque nuestra segunda mano es este aparatito, el celular. Entonces, a veces le es más fácil a un adolescente, a los amigos, el escribir las cosas, aunque sí sabemos que en las redes sociales, como nadie me ve, nadie me escucha, puedo hacer críticas, puedo burlarme del otro, puedo hacer incluso meme con lo que el otro hizo y no tener represalias directas. En los casos en los cuales tenemos amigos, familiares que todo lo publican, que si fue al salón, que si se hizo las uñas, que si está triste, que se siente mal, que se peleó con el esposo, que la novia lo dejó y todo lo suben, en esos casos nos acercamos de manera empática y tratamos de escucharle primero y decirle, sí, entiendo que te sientas así, sí, entiendo que es difícil. Ahora, ¿qué crees que pasará o qué ocurrirá tú publicando eso? ¿Qué ganas tú? O sea, ¿qué podemos ver de efecto positivo el publicar? Ojo, si ya es una persona que publica todo el tiempo, que ya es una costumbre, eso ya debemos tratar de irlo abordando por otro tema, porque realmente en otro momento, porque ante una crisis, el decirle directamente como se van a burlar de ti, no haga eso, lo más que le puedo decir, eso no me interesa, porque está enfocado en su dolor. Ahora lo que tenemos que ver, esos amigos que tenemos o esos niños que tenemos, que todo lo suben, que todo lo comentan, tratar de buscar el momento adecuado y de decirle que el subir todo a redes no siempre es sano. Recordemos que las redes sociales no siempre muestran la realidad de cada quien. Y tristemente todo lo que subimos es del servicio público y se queda en la nube.
rondando, es algo que no se borra, aunque le demos eliminar. Espero haber respondido su pregunta, señor Cordero. Muchas gracias, doctor, y de verdad que le damos gracias a todos los participantes por el de la noche de hoy. En nombre del Centro de Investigación y Ciencias de la Familia, su director, el reverendo Rafael Santana Durán, y en nombre de la Universidad Católica y su rector, el padre José Luis de la Cruz, le damos las gracias de verdad por acompañarlos la noche de hoy. Les vamos a presentar las nuevas charlas disponibles que vamos a tener por el mes de septiembre. Las hemos estado proyectando para que ustedes las vean. El próximo es Regreso a clase seguro, prevención de abuso sexual infantil. Ese será impartido el próximo miércoles 11 de septiembre a las 7 de la noche por este mismo canal, por Zoom, impartido por la licenciada Joanny Quiroz. Y próximamente, el miércoles 18, tendremos el webinar Juega y Aprende, que será impartido por la magíster Ana Rojas, a través también de nuestra plataforma de Zoom. En este caso, bueno, nosotros de verdad que los invitamos a que puedan seguir en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales y a través de nuestro canal de YouTube. Pueden ingresar a él y pueden ver una retroalimentación de los webinars anteriores que hemos estado impartiendo nosotros como centro. Además está a decir que, bueno, que tenemos servicios para toda la familia, bien sea familiar, de pareja, terapia sexual, terapia conductual de aprendizaje para niños y adultos, terapia de duelo, en este caso, para el acompañamiento de todas de las personas que han perdido un ser querido. También tenemos evaluaciones neuropsicológicas y contamos con la presencia de las doctoras en psiquiatría general, la doctora Carmen Castro y, bueno, la ponente de hoy, la doctora Rebeca López, que es psiquiatra infanto-juvenil. Les agradecemos de verdad que, bueno, sigan nuestras redes sociales para que estén al tanto de toda la programación venidera que tendremos para todos ustedes y para el disfrute de toda la familia. Muchísimas gracias, doctora, por acompañarnos la noche de hoy. Estamos muy agradecidos por ese sí que nos dio y, bueno, toda esta retroalimentación que nos da con respecto al tema. Muchísimas gracias y que tengan feliz noche. Gracias a todos. Feliz noches.